En esta ocasión vamos a hablar de algunas propiedades de las funciones, propiedades como son ser continua, ser discontinua, ser creciente, ser decreciente, ser simétrica, y vamos a utilizar GeoGebra para este propósito. Lo primero es vamos a entrar a GeoGebra, vamos a dar en iniciar calculadora y una vez cargada la interfaz de GeoGebra vamos a explicar un poco las partes. Esta parte de aquí es la parte visual, es donde se van a hacer las gráficas. De este lado tenemos la parte de la calculadora donde podremos escribir las funciones o expresiones algebraicas que querramos graficar. De este lado tenemos herramientas básicas geométricas y de este lado se pueden crear tablas de valores. Vamos a comenzar de este lado con la parte algebraica. Vamos a escribir una expresión algebraica muy conocida. Como verán, tengo aquí la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a 5, que nos dibuja una circunferencia. Puedo acercar o alejar la imagen, pero primero vamos a explorar esta gráfica. Esta gráfica, como pueden ver, si yo trazo una vertical, pueden ver que esta recta corta dos veces la gráfica del círculo. Esto es un indicador de que una gráfica no es una función. ¿Por qué no es una función? Porque al menos uno se le están asignando dos valores, tanto 2 como -2. Recuerden que los puntos están formados por la primera coordenada del dominio y la segunda coordenada es el valor de la función. En este caso, pueden ver que hay dos puntos. Vamos a ver la diferencia con algo que sí es una función. Ahora tenemos la gráfica de esta función, que es x al cubo menos x, y como pueden ver aquí, no importa dónde me pare, si yo trazo una recta vertical, como pueden ver, esta recta vertical solo toca en un único punto la gráfica de esta función. ¿Por qué? Porque esta sí es una función y no importa para dónde desplace yo esta recta, siempre tocará únicamente en un punto a la función. Esta es una forma de reconocer la gráfica de una función, es muy importante. Siempre que una recta vertical toque en más de dos puntos una gráfica, entonces esa gráfica no pertenece a una función. Si solo toca en un punto, entonces esta sí será una función. Ahora vamos a utilizar esta gráfica para hablar de un tipo especial de puntos de una gráfica que se llaman los extremos. Como pueden ver, GeoGebra marca al seleccionar la gráfica unos puntos llamados extremos. Estos extremos quiere decir que son las partes más bajas o más altas de una función en alguna parte. Como pueden ver, de -1 a 0, la gráfica de la función, lo máximo que alcanza es este punto extremo, que si lo seleccionamos será -0.57735, que es el valor del dominio, y .3849, el valor del rango. ¿Qué quiere decir esto? Que de -1 a 0, el valor más alto que alcanza la función es .3849. De este lado, de 0 a 1, vamos a tener como punto extremo este de aquí abajo, que va a ser .5735 y menos .3849. Estos puntos extremos, el que está más arriba y el que está más abajo, en alguna parte, se les llama máximo y mínimo locales. ¿Por qué locales? Porque solo ocurren en un pedazo de el dominio. Si tomáramos como base todo el dominio de la función, esta función no tiene un mínimo ni un máximo, porque siempre sigue creciendo, como pueden ver, y siempre sigue bajando del otro lado. Estos a veces pueden volverse globales. Vamos a ver otra gráfica. Ahora estoy poniendo de color rojo la gráfica de la función
x al cuadrado. Como pueden ver, esta tiene un extremo en la parte de abajo. Este valor va a ser su valor mínimo y es global porque no importa para dónde me mueva, todos los valores de la función siempre están por encima de este. Como pueden ver, aquí tenemos raíz y extremo y es la ordenada en el origen, que es el punto de coordenadas 0, 0. Vamos a volver a nuestra gráfica de x al cubo menos x. Aquí hay otros dos puntos importantes que van a ser las raíces, que son donde toca al eje de las x. Las raíces, como pueden ver, es menos 1, 0, 0, 0 y 1, 0. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ponemos el 1 en la función, nos va a devolver como valor la función 0. Estos puntos, el cálculo de raíces y el cálculo de máximos y mínimos globales y locales, va a ser uno de los puntos que más nos va a interesar en el cálculo. ¿Cómo encontramos estos puntos máximos y mínimos? ¿Por qué? Vamos a considerar la siguiente gráfica, menos x al cubo más 3x más 1, y vamos a imaginar no solo que es una gráfica y una función, sino que hablan de un fenómeno. ¿Qué fenómeno? Digamos que es el lanzamiento de un objeto a partir del origen. Digamos que estábamos parados a 1 metro de altura, aventamos un objeto y después de cierto tiempo tocó el suelo. Cuando aventamos un objeto al aire, esto sigue una trayectoria de parábola que se puede graficar bien de esta manera, que se conoce como tiro parabólico. Entonces, dentro de las cosas que nos interesarían está cuando tocó el suelo, que sería una de las raíces, y la segunda cosa que nos interesaría es pues cuál es la altura máxima que alcanzó. Muy bien, primera cosa, es importante ver que aquí, pese a que tenemos una función cuadrática cuyo dominio es todos los reales, en el problema práctico el único dominio que nos interesa pues es desde donde partimos al tiempo cero hasta el momento en el que toca el suelo. Después no puede seguir bajando, aunque esta gráfica la podamos dibujar toda completa, en realidad no nos interesa después porque no tiene sentido en la realidad. El objeto no puede seguir bajando después de haber tocado el suelo. Entonces, considerando esto, podemos observar que aquí tenemos un extremo en 1.5 y 3.25, que quiere decir que nuestro objeto al minuto 1.5 alcanzó su altura máxima de 3.25 metros y su raíz, que quiere decir el extremo cuando toca el suelo, lo tocó a los 3.30 segundos. Este tipo de interpretaciones de cómo encontrar máximos y mínimos es para lo que vamos a utilizar el cálculo diferencial. Pero es importante siempre tener en contexto que para un problema la función que elegimos es un modelo. ¿Qué quiere decir un modelo? Pues que lo utilizamos para describir qué está pasando. No quiere decir que la función sea el objeto, ni que nos diga todo exactamente en la realidad como es, sino únicamente lo estamos utilizando como una herramienta para tratar de ver las cosas que estamos haciendo. Otra parte importante es, ¿por qué vamos a utilizar álgebra y cálculo diferencial? Porque en otros tiempos hacer gráficas será muy complicado. Entonces, aquí podemos hacer una gráfica y GeoGebra rápidamente hace el cálculo de extremos y de raíces. Pero en los viejos tiempos, estar graficando aún este tipo de objetos tan sencillos como es cómo lanzar un objeto y cómo se mueve, cómo va cambiando su altura con respecto al tiempo, era muy complicado. No había calculadoras, entonces tomaba muchísimo tiempo. Entonces el cálculo diferencial nos va a ayudar a encontrar estos objetos de manera más sencilla, las raíces
los extremos sin tener que recurrir a hacer las gráficas todo el tiempo. He escrito otra función que se llama la parte fraccionaria de x, que es a cada número le vamos a asignar únicamente como valor los decimales que tiene, ¿no? A 2 le va a tocar el 0, a 2.5 le toca 0.5, a 3.75 le toca 0.75 y así con cada número, ¿no? Nos quedamos únicamente con la parte después del punto decimal. Como pueden ver, esta es su gráfica y este es un ejemplo de lo que se conoce como una función discontinua. ¿Por qué es discontinua? Porque si vamos avanzando, hay partes que no se rompen, como pueden ver aquí, la gráfica es una línea continua y a partir aquí en el siguiente valor va a caer hasta 1. Aquí hay un salto. Estos saltos se conocen como discontinuidades y es otra de las cosas que vamos a estudiar. Las gráficas continuas, como el caso de x al cubo menos x, se suelen llamar continuas y la propiedad es que si yo las dibujo con un lápiz, entonces puedo dibujar esta forma sin levantar el lápiz. Mientras que en el caso de parte fraccionaria de x, para pasar de aquí hasta abajo sin levantar el lápiz, no me es posible. Estas son algunas de las propiedades que podemos ver gráficamente de una función, si es continua o discontinua. La última propiedad vamos a volverla a ver con la gráfica de nuestro objeto que lanzamos y comienza a caer. Como pueden ver, a partir de este punto de 1, de que lanzo el objeto, pues el objeto va subiendo su altura, el valor de la función va creciendo. Durante este punto, la función se llama creciente. De repente, el objeto comienza a bajar y en este punto, a partir de él, se puede decir que la función es decreciente. ¿Por qué? Porque la altura, que es el valor de la función, va bajando cada vez más. Ejemplos de funciones crecientes y decrecientes vamos a verlos después, pero es importante que quede claro en el dibujito, ¿no? Una función decrece si conforme voy avanzando hacia la derecha, cada vez va bajando más, y es creciente si en el mismo sentido, avanzando hacia la derecha, va subiendo cada vez más. Como pueden ver, esta es una función que no es ni creciente ni decreciente totalmente, tiene un pedazo creciente y tiene un pedazo decreciente. Las gráficas de rectas, por ejemplo, son funciones que siempre están creciendo cuando el coeficiente de x es positivo. Aquí pueden ver que si muevo a la derecha, la altura siempre va subiendo. Y cuando el coeficiente es negativo, aquí pueden ver que conforme muevo a la derecha, siempre la altura va bajando. En este caso, esta función es totalmente decreciente. Otra de las propiedades que vamos a estudiar con el cálculo.